para líderes organizacionales dirigido a pequeños y medianos empresarios, cuyos autores son Rodrigo González y Jan Traviesi. Les pertenece el escenario. Ok, bueno, cuando comenzamos el diplomado, cada quien venía con ciertas perspectivas, con ciertos deseos de todo lo que íbamos a encontrarnos, de acuerdo a los módulos, de acuerdo a lo que veníamos trabajando cada quien. Cuando Gianfranco y yo, recuerdo el primer día, no sé, casualmente quedamos sentados en la misma mesa, hubo un tema, una presentación en la parte de recursos humanos, y concordamos en el punto de por qué queríamos o cuál era la aplicación de todos los módulos que íbamos a ver en el diplomado. Entonces de allí, o sea, creo que fue una idea que se comenzó a generar a esa aplicación del diplomado, no solamente a un departamento, porque ni él ni yo manejábamos un departamento como tal, sino ya una proyección de una pequeña o una mediana empresa. Entonces, partiendo de allí, inicia pues este nombre, esta idea de hacer el proyecto, de hacer esta defensa, este informe llamado Modelo de Integración Metodológica Gerencial para Líderes Organizacionales dirigidos a pequeños y medianos empresarios. Pero, a medida que vamos escuchando también los proyectos de los demás compañeros, nos damos cuenta también que no solamente esto va a pequeños y medianos empresarios, sino que también pudiese haber una aplicabilidad a una empresa grande, porque vemos que nos seguimos encontrando con procesos que realmente en modelos de empresas que tienen una trayectoria, pudiéndole llamar grande, tienen ya una gran capacidad de producción, de atención y de desarrollo, seguimos viendo muchas deficiencias parte de los procesos gerenciales, llamándolos o viéndolos desde una parte de alta gerencia, ¿verdad? Como estamos viendo en el diplomado. Entonces, el siguiente. Si quieres, les entrego el control. Okay. Así está más inspirado. Aquí llega. Creo. Sí llega, sí llega. Dale a la flechita de abajo y... Lo que pasa es que la flechita como que se esconde. Sí, se esconde. Bueno. Ok, entonces, generalmente cuando hablamos de estructuras empresariales conformadas por modelos departamentales, los cuales están diseñados y estructurados para el direccionamiento de una empresa de una manera estratégica en un mercado macro, por así decirlo, nos podemos encontrar organigramas extensos, el cual posiciona a cada elemento o a cada colaborador en una parte estratégica donde según su función y según sus capacidades, va a desarrollar una actividad o un desarrollo de sus capacidades para algo en específico que va a llevar eso a una parte que, complementada con los demás elementos del organigrama, realicen un modelo de trabajo llamado grande empresa, empresas macro, empresas grandes, pero nos damos cuenta también que estas grandes empresas, a las cuales nos vamos a referir, nunca comenzaron desde ese gran punto. ¿Correcto? Entonces, si nos vamos un poquito atrás en la historia, identificamos esas empresas que hoy en día se siguen manteniendo en la actualidad, empresas que tienen más de 30, 40, 50 años, que siguen hoy en día dándonos ese beneficio, dándonos esos productos que satisfacen esa necesidad del mercado. Principalmente, bueno, nos damos cuenta y entendemos el esfuerzo de quienes formaron parte en esa fundación de esas grandes empresas en un principio, en un tiempo determinado, pero también nos damos cuenta que esas personas también tuvieron un desarrollo empírico de lo que fue un proceso de liderazgo o lo que fue un proceso gerencial, al verse obligados, por supuesto, en la necesidad también de controlar un proceso, porque al momento de iniciar y al momento de ir creciendo, se necesitan controlar cada vez más los procesos que vamos desarrollando. Entonces, a partir de allí comienzan a generarse modelos que van creciendo y se van manteniendo en los años y son aplicables cada vez, sirven de ejemplo a otras empresas, como lo pudimos ver en módulos anteriores. Ahora hablemos un poquito de empresas. Cuando hablamos de empresas nos referimos al conjunto que hace entre un capital humano y una parte logística. Todo eso, por supuesto, alineado con un efecto consecuente que es conocer o obtener un beneficio en común. Pero también partimos de una premisa donde nos dicen que una empresa direccionada en ese punto, con objetivos claros, también puede ir conformado desde simplemente una persona. ¿Correcto? Entonces, también nos enfocamos, también es una realidad, cuando mencionamos que las empresas surgen de la satisfacción de la necesidad
en un mercado, bien sea con una actividad comercial, con un conjunto, con una idea. Pero esa empresa, al momento que inicia, como lo venimos diciendo, al momento que inicia esa empresa en el mercado, al momento que se desarrolla y comienza el día de hoy a hacer una operación, el día de mañana otra operación, por naturalidad se van creando procesos y procesos y procesos, los cuales a su vez los llevan a un crecimiento, un desarrollo de diversas formas. Entonces, por naturalidad, cuando la empresa crece, cada vez necesitamos más organización, necesitamos un control de las cosas. Entonces, de allí parte este proyecto que hoy en día, bueno, le venimos a presentar con esta gran idea, que es un proceso de integración metodológica, donde partiendo de todos los elementos y todos los módulos observados en el diplomado se complementen uno con el otro, y esto nos dé un modelo de aplicabilidad para pequeñas empresas donde, al momento de absorberlo, garanticen un funcionamiento correcto en el pasar de los Ok, vamos a ver primeramente los objetivos del informe. El objetivo general sería el desarrollo, por supuesto, de este modelo de integración metodológica gerencial para líderes organizacionales dirigidos a pequeños y medianos empresarios. Entre nuestros objetivos específicos, por supuesto, adaptándonos al modelo de presentación de dicho módulo, porque si pudiésemos extendernos en este modelo, creo que sería un modelo que estaría cambiando constantemente y añadiendo y evaluando y probando. Entonces, entre los objetivos específicos que nos planteamos para el desarrollo del informe estaría identificar, por supuesto, las deficiencias y las necesidades de los procesos gerenciales de pequeños y medianos empresarios, pero bueno, también podemos identificar que ya en un modelo de grandes empresas, por llamarlo así, pudiese estar adecuado. Analizar e integrar la metodología de los modelos gerenciales estudiados en el diplomado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando quisimos comenzar el desarrollo de todo este IFEC, nos fue muy llamativo el poder aplicar todos los procesos del diplomado, aunque sea de una manera pequeña, pero no pasar por alto ningún proceso gerencial visto. Y porque también garantizamos que cuando una empresa inicia, cuando estos pequeños empresarios, en la medida que vayan desarrollando sus actividades, si comienzan realizando una operación o gerenciando una operación de una manera correcta, siempre su proceso de crecimiento va a ser efectivo. Y ya lo vamos viendo también. Y bueno, por último, definir un modelo de aplicabilidad para líderes y gerentes de pequeñas y medianas empresas. Entonces, entre nuestra propuesta, aplicación de esta metodología de cada modelo estudiado, proporciona el señalamiento de cada uno de los procesos en los cuales su empresa se ve involucrada, desde la parte operativa, importante esto, porque nos encontramos en partes operativas y partes estratégicas. Entonces, esta propuesta va desde la parte operativa hasta esa parte estratégica de cada proceso. Y en el desarrollo lo haremos en 6 fases consecutivas, las cuales describiremos a continuación. Esta consecuencia de las fases, esta consecución que tiene una de la otra, lo vamos a observar desde el punto en que la empresa siempre, o la gran mayoría de las veces, se genera a partir del proceso de comercialización. La gran mayoría de las empresas que se inician, que se arrancan, parten del proceso de comercialización. Entonces quieren iniciar en un mercado, quizás sin mucha información de cómo hacerlo, pero simplemente porque identificamos una necesidad en un mercado, entonces quizás puede con este producto, con este servicio satisfacerla. Entonces, bueno, nada, vamos a comenzar con eso porque quizás es la vía más conocida. Pero entonces, ¿qué sucede cuando no se tiene realmente una estructura de mercadotecnia adecuada para tú al menos satisfacer una necesidad en un mercado? Por supuesto, sin conocer cuáles son los clientes internos y externos que tiene una empresa, cuál es el factor diferenciador que puede tener tu producto o tu empresa en el mercado, no tener un estudio, por supuesto, de factibilidad de un producto también desarrollado en el mercado. Si una empresa no tiene al menos ciertos parámetros estructurados, es muy complicado que esa empresa quizá tenga un tiempo de vida prolongado en el mercado, ¿sí? Y posiblemente quede arropada después de que tenga cierto tiempo haciendo ese proceso de comercialización. Como venimos diciendo, estas fases queremos enfocarlas una consecuente de la otra. Una vez que ya, tomando en cuenta, otra cosa importante es que el modelo de aplicabilidad de todas las fases va a partir de la premisa que en algún momento
tenemos que captar más potencial humano, que esta empresa ya nos va a ir dando la capacidad o la necesidad de adaptar una nueva persona para cada proceso en particular. Entonces, una vez que ya tenemos definidas todas nuestras partes, todos nuestros procesos de mercadotecnia adecuados, pasamos a una fase como lo es la gerencia estratégica. Entonces, ya acá, en este punto, nuestra empresa se va a mirar un poquito más formal. Ya es donde podemos estructurar un poquito más la empresa, donde ya le damos una misión, donde enfocamos una visión, donde tenemos los objetivos de todo lo que va a ir encaminando a nuestra empresa. También es importante la empresa generar su matriz DOFA, identificar cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. Sin esto realmente la empresa no va a tener un camino, no va a tener una dirección correcta a la donde dirigirse. También esto complementado con todos los procesos de innovación que son necesarios para tú poder garantizar una rentabilidad, para poder garantizar una satisfacción del cliente y la versatilidad que éste va a tener con tu marca. Y por supuesto también la adaptación de los procesos de planificación de cada proceso ligados a los elementos del cuadrante del change, donde podemos priorizar, donde sabemos cuáles son las cosas importantes, las menos importantes, cuáles son las prioridades que tenemos y lo que no es tan prioritario. Entonces, este punto, quizás en estas dos primeras fases nos encontramos en la parte estratégica, donde cuando ya tengamos toda la parte elaborada, vamos a ir encaminándonos a una parte operativa, donde ya nos miramos en la fase 3, que es el sistema de información gerencial. La parte comunicativa en los procesos internos de la empresa, sigo insistiendo que nos damos cuenta cada vez más que es uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde conocemos realmente cómo son los procesos internos, además de los procesos externos, para poder controlar de una manera eficiente y de una manera eficaz también. Entonces, estos procesos de sistema de información, de captación de información, van desde un proceso de recopilación, de procesamiento, de integración y de distribución de información, donde allí ya vemos cómo se va complementando toda la parte interna de la empresa para poder tener una proyección a futuro y que esto vaya caminando de una manera efectiva, por supuesto. Entonces, estas son, digamos, las primeras 3 fases que vamos a aplicar a este modelo de integración metodológica, y continuamos con lo que es las fases operativas de indicadores de gestión. Compañero Gianfranco. Buenas tardes. ¿Sabían ustedes que las estadísticas nos han arrojado que solo una de cada 5 microempresas logra pasar sus primeros 3 años de procesos iniciales? La construcción y desarrollo de una empresa no es tarea fácil. En una microempresa, en este caso, como lo estamos planteando, siempre nos vamos a encontrar como líderes, nos vamos a encontrar con procesos o digamos como tropiezos en el camino para lograr ese crecimiento empresarial, y más en una economía tan fluctuante como estamos hablando, como la Venezuela que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, teniendo un buen diagnóstico, una buena planificación, y una buena planificación nos va a permitir tomar las acciones necesarias para conocer quizás el camino que está tomando la empresa. Mi nombre es Gianfranco Travieso, y para continuar con este modelo de integración metodológico gerencial para líderes de pequeñas y medianas empresas, vamos a la fase número 4, indicadores de gestión. Primero, debemos identificar cuáles son estos indicadores de gestión. Indicadores que nos van a arrojar los resultados, o digamos, los resultados medibles sobre los objetivos específicos de la empresa. Esto nos van a servir obviamente para las bases para tomar las futuras acciones. Estos indicadores de gestión son aplicables bajo una ficha técnica, como en discusión estabas comentando, que esta nos especifica objetivo por objetivo el resultado obviamente en el análisis. ¿Okay? Pasamos a la fase número 5, que en esta fase es cuando como líder no deberíamos dar por sentado el correcto funcionamiento de la empresa. Es cuando evidenciamos que la dirección que está tomando la empresa es la adecuada, o si no, tomar las medidas necesarias para llevar o volver a examinar esta empresa a donde queremos llevar.
En esta fase aplicamos ciclos como el PHBA, que es el planea, verifica y actúa. El método Kaizen es un método que para las pequeñas y medianas empresas es un método accesible, un método que lo tienes a la mano, un método que no tienes que invertir, digamos tiempo sí, pero recursos para aplicar o quizás para tener una solución, como lo pueden tener los líderes de las pequeñas y medianas empresas. Es un método que desarrolla este listado de oportunidades principales, como bien lo estaban comentando los compañeros que desarrollaron este método. Este listado, digamos que identifica objetivo por objetivo a qué el líder se va a referir primero en un orden de mayor relevancia y menor recurso. Esto nos da la facilidad de decir, ok, estos son los problemas que tenemos en la actualidad y a qué nos vamos a dirigir, porque tenemos 1000 problemas, pero ¿qué vamos a tomar primero? ¿Para dónde nos vamos a ir? Entonces, este listado de oportunidades con este método Kaizen es un buen método para lograr estos avances. Ok, y por último, pero no menos importante, quisimos desarrollar el talento humano, y aquí nos paramos un segundo para desarrollar muy bien. ¿Por qué? Entendiendo que el talento humano es, o digamos, el bien más preciado que debe tener una microempresa. Nos dimos cuenta que las macroempresas también lo necesitan. Es vital para el crecimiento de la nueva empresa. Porque podemos entender, o digamos que el líder de esta pequeña mediana empresa tiene que ver al capital humano como el principal, o digamos la primera línea en la pirámide con respecto a cumplir los objetivos de la empresa. ¿Cómo vamos a llegar a los objetivos de la empresa? Tanto empresa de servicio, empresa de productos, debemos calificar como el capital humano como esa primera parte, esa primera línea, respetando los aspectos fundamentales que quisimos. Uno de los aspectos fundamentales que quisimos desarrollar, tenemos fomentar la cultura de trabajo y desarrollo de competencias individuales. Como líder, debemos identificar, digamos, las cualidades de cada trabajador, obviamente a identificarlas, potenciarlas, explotarlas de alguna sentido. Implementar correctos sistemas de reclutamiento y proporcionar una descripción de cargo. Es fundamental que el líder de la empresa pueda proporcionar a esos trabajadores un manual de descripción de cargo donde pueda estar detalladamente o específicamente los deberes, o digamos, qué es lo que debe hacer el trabajador dentro de la empresa. Y por último tenemos la integración para lograr aportes de crecimiento de la empresa. Si bien lo decimos, los métodos que ustedes utilizaron es una integración, es un aporte para la empresa. ¿Por qué? Es un método que obviamente tenemos que hacer como líderes, tanto de gerenciales o digamos dueños de la empresa. Debemos darle como que ese punto de mano derecha al trabajador para que quizás no pueda, las soluciones que ustedes están tomando son soluciones increíbles para la empresa. Yo supongo que así fue la receptividad que tuvieron con su gerente. Fíjense que en conclusión, ¿qué es lo que estamos buscando o qué directamente ataca este modelo de integración metodológica para el líder de pequeña y mediana empresa? Es esta estructura, este déficit estructural que existe en la actualidad. Fíjense, nos estamos dando cuenta hoy también con sus trabajos que existen en grandes niveles. Pensamos que obviamente existían nada más en pequeñas y medianas empresas, pero fíjense que también existe. Entonces, este fue nuestro enfoque del trabajo. Logramos hacer también unas encuestas a 2 empresas, una con 20 años de activa, empresa familiar, empresa de productos, y una empresa que constituye en el año 2021, hace 2 años, de servicio, una empresa joven. Y ambas nos arrojan unos resultados muy parecidos a lo que hoy estamos nombrando. Fíjense que le preguntamos una de las primeras encuestas fue que se habían utilizado la matrícula como método de enfoque de la empresa. De hecho, tuvimos que casi que definir o explicarles de qué estamos hablando, porque no lo conocían. Estamos hablando de una empresa de 20 años, familiar, o sea, 20 años, no son un año, y una empresa de 2 años, que al igual tuvimos que definir y explicarles en qué nos estamos refiriendo. Es un
poquito más pasable que no lo sepan. Sí, entonces fíjense que la primera empresa, la de 20 años, nunca lo habían hecho, ni sabían de lo que estamos hablando. La segunda tenía un poquito más digamos, de conocimiento en el área, pero nada más empírico, no algo, nos diga alguien que se llama la matriz 2. ¿Okay? Le preguntamos también si habían tomado algunas estrategias de oportunidades de mejora sobre las problemáticas de la empresa. El de 20 años vayan viniendo, vamos viendo. Tenemos un problema y lo resolvemos. Listo. El segundo, sí, como era una empresa joven que está iniciando, tenía un proyecto y quizás, ok, yo quiero, vamos a plantear quizás unos objetivos, unos por este lado. Tenían quizás un poquito más de organización porque empezando creo que todo es así. Y una de las otras preguntas que le hicimos fue que se había creado gestión sobre el talento humano. La primera empresa familiar sí sabía que el talento humano tenía que ser obviamente por tema de productos, el tema de los robos es un punto principal, y que el talento humano siempre, el capital humano siempre tiene que estar, digamos, de primero, tiene que estar contento, tenerlos a los trabajadores, digamos, en un equilibrio. Y la segunda, aunque era una empresa que estaba iniciando, desde que inició, o desde que comenzó su proceso de construcción, tenía esa misma ideología. La misma ideología de impulsar a sus trabajadores, impulsar a las personas que estaban enfrente de esa primera línea que les estaba comentando. Ya para concluir, les quiero citar las palabras del gran empresario Peter Drucker, donde veas un negocio exitoso, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Como líderes debemos conocer que si no tomamos ese paso hacia el cambio, como ustedes lo tomaron muy orgullosos, jamás sabremos si lo fuéramos logrado. ¿Qué pasaría si tú no lo fueras logrado impulsar ese cambio? O igual tú. Muchas gracias.